tu nombre, Padre. Bendecimos y engrandecemos tu nombre, Dios. Grande, grande y poderoso eres, Cristo. Alabamos. Bendito es tu nombre, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. Estos días he estado meditando en el Señor, pidiéndole al Señor que me dé una palabra para el día de hoy. Pidiéndole al Señor que me dé una palabra que impacte mi vida y que impacte la vida de aquellos que la escuchan. Una palabra que venga para suplir la necesidad de alguien. Que venga a suplir mi necesidad. El Señor ha venido y me ha dado una palabra maravillosa. Una palabra de vida, una palabra de esperanza. Pero esta palabra solamente es para aquel que desee esa palabra. Es solamente para aquel que tenga el anhelo de recibir esa palabra, nada más. Gloria a Dios. Muchos la oirán, pero son pocos las que lo escucharán. Pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. Meditaba yo acerca de diferentes temas, pero el Señor me llevó a mí a meditar acerca de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida? Y comenzaba a meditar que cuando tenemos uso de razón, todos estamos parados sobre un pantano. Lo veía yo así, como un pantano. Desde que empezamos a tener uso de razón, en ese pantano estamos parados y comenzamos a hundirnos cada instante, cada minuto, cada momento de nuestra vida nos hundimos en ese pantano. Porque así lo dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, el mundo está lleno de pecado y nosotros estamos en ese mundo. Todos vamos encaminados hacia un despeñadero. Y solamente a través de un hombre maravilloso llamado Jesús que nosotros podemos interrumpir esa muerte ya establecida para cada uno de nosotros, la muerte eterna. Y cuando veía ese pasaje, veo ese pasaje que se encuentra en Romanos 3:23. Muchas veces lo vemos y lo vemos de una manera rápida, pero todos somos parte de ese pasaje, porque todos fuimos pecadores, nacimos pecadores, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando comenzamos a ver hacia atrás y comenzamos a ver quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús, nos damos cuenta de que tratamos con toda nuestra fuerza de salir de ese pantano, de esas tierras movedizas, pero cada día estábamos más hundidos. Y tratamos con todas nuestras fuerzas de aferrarnos a todo aquello que teníamos en el camino. Tratamos de aferrarnos al estudio, tratamos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas a la sabiduría humana, al trabajo, a ser buenas personas, a ser buenos hombres, buenas mujeres, a ser buenos hijos. Tratamos con todas nuestras fuerzas de agarrarnos de cualquier raíz, de cualquier monte que hubiese cerca para salir de ese pantano que nos estaba hundiendo, en el cual nos estábamos hundiendo cada día más y nos estábamos llenando. Y comenzó a pasar de una manera rápida sobre mi mente todas aquellas cosas que yo hice para tratar de salir de esa sequedad espiritual en la cual yo me encontraba, pero que no sabía que era una sequedad espiritual. Y comenzó a pasar como una película rápida enfrente de mis ojos. Todo aquello. Veía todo el esfuerzo que yo había hecho. ¿Cuántas veces me había desvelado estudiando para ser mejor, para prepararme mejor? Salía corriendo del trabajo y me iba a la escuela, y de la escuela, si acaso podía dormir unas 4 o 5 horas y otra vez al trabajo y volver a ir a la escuela.
pensando en que yo iba a hacerme, iba a sacar eso que tenía yo dentro de mí, que yo no quería ser igual que los demás. Yo quería salir del atolladero, quería progresar, quería prosperar. Pero eso no era el vacío que había en mi corazón. Ese no es el vacío que muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón, que queremos llenarlo con cosas. Nos seguimos hundiendo. Y yo seguí tratando. Y me seguí hundiendo. Y cada día me hundía más y más y más. Tratando de salir a flote con todas mis fuerzas, sin tener ningún resultado positivo. Porque no sabemos cómo hacerlo. Yo no sabía cómo hacerlo. Seguimos tratando y seguimos luchando, pero luchando solos. Y seguimos hundiéndonos en ese pantano. Y a través de trabajo duro, a través de muchos intentos de hombres de mentalidad humana, pero no sucedió nada. Yo no conozco sus vidas, pero yo sé que usted estuvo en ese mismo pantano, porque todos estamos destinados a caer en él. Yo no sé cómo fue la salvación de su vida. Yo no sé cómo usted pudo salir de ese pantano. Pero la única forma de que yo pude salir de ese pantano fue a través de ese hombre poderoso. Amén. Aleluya. Yo creí que era con mis fuerzas. Yo creí que haciendo un intento sobrehumano yo iba a poder salir de ahí. Pero no es así. Un día encontré a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Esta es la palabra del Señor para este hombre, para mí. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. Que no era con mis fuerzas, no era con mi fuerza, no era con mi sabiduría, no era con mi intento de hacer las cosas bien, ni tratando de ser un buen ciudadano, lo que me iba a sacar de ese pantano. No era eso. Muchas veces comenzamos a darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto, y vemos que por más que hacemos, quizás logramos triunfar, quizás tenemos un gran negocio, quizás proveemos bastante dinero a la casa, quizás tenemos una familia, quizás tenemos grandes cosas materiales, pero el vacío continúa en el corazón, continúa ahí dentro, esa necedad, esa sequedad espiritual, y nos seguimos hundiendo, y nos comenzamos a preguntar. Ya pasaron los 20, los 30, los 40, quizás los 50, y seguimos pensando: entonces, ¿qué debo yo de hacer para salir de ese pantano en el cual yo me encuentro? No fue sino a través de esa palabra poderosa cuando el Señor nos dijo: no será tu fuerza, Gloria a Dios. no será tu poder, es mi espíritu el que hace el cambio en el hombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Un día, por su gracia y su misericordia, conocí a ese ser maravilloso, a ese hombre maravilloso. Bendito es su nombre. Aleluya. Bendito Dios, te adoramos, Dios amado. Ese hombre maravilloso que impactó mi vida. Qué lindo eres, Jehová. Y le digo, hermano, yo no soy llorón. Yo no lloro, hermano. No recuerdo cuándo fue la última vez que yo lloré, si no fue porque Dios me tocó. No recuerdo, ni de niño. Yo no soy llorón. Pero esa palabra, cada vez que la veo, impacta mi corazón y me constriñe, porque el Señor se fijó en mí. Aleluya. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Ese hombre maravilloso había hecho algo en mi vida que yo no podía explicar. Creí sus palabras, lo que él hizo por mí, acepté su maravilloso regalo, admití que no puedo vivir esta vida por mi propia cuenta, con mis propias fuerzas, y yo tuve que admitir delante de él que yo
yo había pecado y que necesitaba un Salvador, y ese Salvador es ese hombre maravilloso llamado Jesucristo. A partir de ese momento, esa noticia maravillosa invadió mi vida y cambió todo mi ser, y desde ese entonces yo no puedo dejar de predicar a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y yo le pido al Señor, Señor, si he de morir, que muera predicándote a ti, Señor. No puedo perder un solo instante de mi vida sin antes no mencionar a ese Dios maravilloso que me dio la vida, que me sacó de ese pantano, que me sacó de esa tierra movediza, que me hizo salir de ese hoyo de pecado en el cual yo me encontraba. Aleluya. El hermoso intercambio que sucedió en ese momento. Le di todas las cosas y todo aquello que había en mi corazón, se lo entregué a ese ser maravilloso. Y el Señor hizo un cambio en mí. Dios me dio cosas que no podría ni explicarlo en ese instante. Pero comprendí que el Señor había implantado en mí algo nuevo. Y que había puesto en mí un propósito. Y que había un plan para mi vida. Y por eso es que cada vez que me subo a este lugar, yo trato de proyectarle al mundo de que Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Tú no existes por casualidad. No existes simplemente porque no estás aquí simplemente porque te trajo el viento. Fue Jesucristo que te sacó, fue Jesucristo que te permite escuchar esta palabra de vida, esta palabra que sana, salva y liberta. Aleluya. Es Jesús. Y yo le dije, Señor, yo estoy listo. Estoy listo, Señor, para emprender ese viaje maravilloso que tú, Señor mi Dios, has preparado para mí. Pero con la gran diferencia de que ya no estaré solo. Aleluya. Pero esta vez lo haría solo. Ya no lo haría solo, sino con Jesús en mi corazón. Esta vez ya no tendría que luchar yo solo contra el aire. El Señor me enseñó que solamente es a través de Él. Es solamente a través de conocer, de aceptar en nuestra vida a ese ser maravilloso llamado Jesús. Y usted dirá, ¿por qué le puso por título un hombre maravilloso? Yo busqué palabras para ponerle. Asombroso, grandioso, majestuoso. Pero maravilloso se emplea para denotar algo extraordinario, excelente y admirable. Y mi Dios para mí era todo eso junto. Mi Dios para mí era algo extraordinario, era lo más excelente que me pudo haber pasado. Porque Él es admirable, consejero, príncipe de paz. Al aplicársele este término a Jesús, se da a entender algo incomparablemente diferente. No hay otro como Él, no lo hay. No lo hubo en la teología, en la mitología, no lo hubo en la historia. Ningún hombre pudo ser como Jesús, ni podrá serlo jamás. Aleluya. Nosotros hoy tenemos el privilegio de tener a ese Cristo poderoso con nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de poder tocarle, de poder hablarle, porque Él está en nosotros. Bendito Dios. Aleluya. En el tiempo de los profetas, su nombre fue el tema central de todos los sermones proféticos que se dieron. Millones lo habían dado todo, lo habían hecho todo por conocer a ese Cristo maravilloso antes de su venida. ¿Cuántos murieron deseando conocer a ese Cristo Jesús? ¿Cuántos murieron deseando haberle tenido cerca? Porque durante muchos años se les había predicado acerca de ese hombre maravilloso que vendría a libertar a la tierra, a su pueblo. Y nosotros lo tenemos a merced.
Y muchas veces le ignoramos. Él toca nuestra puerta y no le queremos abrir. Él nos llama y no le queremos contestar. Él nos llama de noche, de madrugada, y no queremos levantarnos. Porque ponemos todas las cosas antes que a Jesús. Él se enoja. Y dice, si ponemos a nuestros hijos, si ponemos a nuestras mujeres, las cosas de este mundo antes que Él, antes que a mí, dice el Señor, no son dignos de mí. Y la iglesia continúa. Y creemos que todo lo podemos hacer nosotros. Como decía nuestra hermana Annie en el estudio de hoy, muchas veces creyendo ayudarle a Dios y haciendo las cosas que Dios cree que nosotros debiésemos hacer, no nos vamos y olvidamos preguntarle a Él, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres que haga esto? ¿Es el tiempo tuyo? Aleluya. Pero queremos seguir haciendo lo que Él quiere, lo que nosotros creemos que está bien. Así es. Y no siempre es como yo digo. No siempre es como yo pienso. No siempre actuamos de la manera que tenemos que actuar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios venga a nosotros, como dijo el hermano el jueves. Dale el espacio al Espíritu Santo, porque sin Él, el Espíritu Santo, entonces estamos navegando sin timón y sin brújula. No sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. Así es. Aleluya. Gloria a Cristo. Cuando pensaba en esto, me acordé de Simeón. Dios en su misericordia, al menos al último, dijo, ¿verdad qué? Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38, puede ver toda la historia. Y el Señor le dijo, mira que no vas a morir, sino antes conoces al Mesías. Amén. Y este hombre lo comprendió. Y cuando tuvo el privilegio de conocer al unigénito del Padre, entonces ya sabía que su tiempo había terminado. Nosotros hoy tenemos el privilegio de conocer al unigénito del Padre. Y no solamente conocerlo, sino vivir con Él. Amén. Caminar con Él, comer con Él, estar en todo tiempo con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo me gozo de saber que Él está aquí conmigo. Yo me gozo de saber que ya no necesita un templo ostentoso, porque yo soy ese templo que el Señor eligió para morar en mí. Porque yo soy la iglesia. Porque tú eres la iglesia. El Señor te eligió a ti para que seas el templo donde Él va a morar. Gloria a Dios. Cuando nosotros comenzamos a entender este principio, esta verdad de Dios, entonces comenzamos a ver las cosas de una manera diferente, comportamos de una manera diferente, vivimos de una manera diferente y hasta hablamos de una manera diferente. Porque un día aquel hombre dijo, de oídas se había oído. En la antigüedad de oídas le habían conocido. Pero nosotros hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en su gracia Él está en nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre, aleluya. Aquellos hombres de la antigüedad quizás lo comentaban todo el tiempo. Quizás decían o lo imaginaban, ¿cómo sería el Hijo de Dios? ¿Cómo sería, cómo será que Dios encarnado venga a caminar con nosotros? ¿Cómo será eso? Aleluya. Es comenzar a imaginarlo. Y se imaginaban quizás cómo será sentir la presencia de Jesucristo en nosotros. ¿Cómo será sentir? ¿Cómo será escucharlo? ¿Cómo será escuchar cuando nos habla? Y no pudieron hacerlo. Dios encarnado, dirían, wow, qué maravilloso ha de ser eso. Será la más grande visitación
de Dios desde la creación, decían ellos quizás. Yo quisiera estar ahí. Y nosotros tenemos el privilegio, tenemos el gran privilegio, Gloria a Dios, de que Jesucristo mismo, aleluya, el Espíritu Santo de Dios more en ti. Que podemos hablarle y escuchar su voz. Que podemos sentirle, sentir su presencia. Aleluya. Hoy día nosotros, la iglesia, tenemos esta poderosa arma, la palabra de Dios. Las palabras de Dios puestas para ti. Y hacemos caso omiso a todo lo que tenemos. Aquellos hombres soñaban con algún día tenerlo. Quizás lo imaginaban y lo comentaban. Nosotros hoy tenemos todo lo que ellos no tuvieron. ¿Y qué hacemos? Ya no es aquel hombre maravilloso. O lo es cuando tenemos un problema, cuando necesitamos que nos saque de la crisis, pero después lo olvidamos a Él. Pues el Señor en esta tarde te quiere decir que el propósito de Él en tu vida es más grande que sacarte del apuro. Es más grande que sanar tu cuerpo. Es más grande que darte un carro. Es más grande que darte una casa. Es más grande que construir un templo. Es más grande de todo lo que tú puedas imaginar. Porque el propósito de Dios para ti es que tengas vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús. Santo. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Pero ¿qué era lo más admirable de este hombre maravilloso? ¿Qué es lo que hacía de este hombre y que hace hoy de este hombre un ser tan maravilloso y especial? ¿Qué es lo que él hace? ¿Habrá sido su poder? Muchas veces nos conformamos con el poder. Y luchamos y buscamos el poder de Dios, el poder. Yo quiero el poder. ¿Y sabes por qué no recibes poder? Porque no es el propósito de Dios quizás para tu vida, porque tu mente y tu corazón se han llenado de querer tener el poder. Es que la palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no va a venir sobre ti porque tu corazón está lleno de cosas negativas. Tu corazón no está lleno de bondad, de amor. El fruto del Espíritu Santo con todas sus definiciones no está en ti. Por eso no recibirás el poder, porque lo que hay en ti es lo mismo que sentía ese hombre. ¿Cómo se llamaba el que andaba tratando de comprar la bendición de Dios? Simón el Mago, dice nuestro hermano conocido de Ricardo. Aleluya. Quizás era su poder, dirían muchos, lo que lo hacía extraordinario. Este hombre fue el más poderoso de todos los poderosos hombres que han existido y que existirán jamás. Pero no era el poder. No fue su poder que hizo de él un hombre maravilloso. No lo fue. ¿Habrá sido su sabiduría? Aleluya. Los grandes pensadores de su época vacilaban con él. Junto a él. No sabían qué decir porque él tenía toda la palabra. Él era la palabra. Él todo lo sabía. Él sabía lo que había pasado, lo que pasa hoy y lo que habría de pasar. Gloria a Dios. Porque Él es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero su sabiduría no era el secreto de su grandeza. No lo era. Aleluya. ¿Habrá sido su amor? El día viernes los jóvenes estuvieron exponiendo aquí acerca del amor de Dios. El amor de Dios para nosotros, para la iglesia, para la humanidad. El amor de Dios que fue el que me sacó y el que te sacó a ti de esas aguas movedizas, de ese pantano en el cual te estabas hundiendo. Aleluya. La Biblia me dice que Dios es amor. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 4 versículo 9? En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿A través de quién? Cristo. Aleluya. Fue por amor a nosotros. Cada movimiento, cada palabra que Jesús estaba revestido era de amor por la humanidad. Fue un amor original, un amor legítimo, un amor sin igual. No hay otro amor como el amor de Dios. Hasta ese momento, cuando Jesús fue hecho carne, que los hombres pudieron ver a aquel hombre y conocer a aquel hombre maravilloso. Yo te pregunto, ¿tú conoces a ese hombre maravilloso? ¿Y cómo comenzaron a ver a ese hombre maravilloso? ¿Cómo comenzaron a conocer a ese hombre maravilloso? Según Juan 11:36, en su actitud, la actitud de Jesús. Los judíos decían, mira cómo te ama. Mira cómo les ama. Se dieron cuenta que había un hombre especial. Cuando nosotros vamos por la calle y hacemos un gesto generoso, gesto de amor por alguien, es el amor de Dios que actúa en nosotros para poder hacerlo. Porque de eso no sale de ti, porque nosotros por naturaleza somos malos. Por naturaleza buscamos el beneficio, y si hacemos algo es buscando la forma de beneficiarnos a nosotros. ¿De qué manera yo hago yo esto? Si le doy esa galleta para que yo pueda recibir algo a cambio. Esa es la naturaleza humana. Es el amor de Dios el que actúa de una manera espontánea, dándolo todo sin esperar recibir nada. Gloria a Jesús, así es. En su oración, en las oraciones de Jesús, pues aquí en los evangelios, en Juan capítulo 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Siempre exaltando, glorificando y bendiciendo al Padre Celestial. ¿Cómo nos cuesta a nosotros exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo nos cuesta a nosotros muchas veces glorificar al nombre del Señor? Lo decíamos al principio, es fácil ir y pedir. Yo le pido al Señor, pidan hermanos, pidan por mí, pidan al Señor. Pero qué difícil que es nosotros exaltar el nombre de aquel que todo nos lo ha dado. Cuando fin de año hacemos el culto de testimonios, la hermana tiene que andar corriendo a todo el mundo viendo, a ver, hermano, tiene un testimonio. ¿Cómo Dios no ha hecho un milagro en tu vida en 365 días? El hombre de rodillas, el hombre que vive de rodillas, el hombre que busca la intimidad con Dios, el hombre que la pasa en ayuno, el hombre que la pasa en vigilia, el hombre que busca la presencia de Dios, tiene que tener un milagro diario en su vida. Si no hay algo que está mal. Un milagro le llaman a todo aquello que no es natural. Algo sobrenatural, porque mi Dios es un Dios sobrenatural. Algo sobrenatural tiene que pasar en mí. Amén. Es cuando vemos la gloria de Dios moverse en nuestro alrededor. Entonces tendría un saco tan grande de testimonios que yo quiero despojarme de eso. Contarle al mundo lo que Dios ha hecho por mí. Porque esa es la voluntad de Dios para conmigo. Que yo glorifique al Padre a través del testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Gloria a Jesús. Y tú dices, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere de ti. El Señor te dijo, hoy mismo te ha dicho, yo no te desampararé, no estás solo, no te dejaré. Aleluya. Yo no sé usted, pero el Señor habló a mi vida. Yo no sé la suya, pero habló a mi vida. Yo siempre le digo, Señor, en el mensaje que me des, habla a mi vida. Gloria a Dios. Amén. Si habló mi vida y confortó mi vida y me levantó y me animó y me dio fuerza para seguir, pues entonces allá cada quien que quiera recibir el mensaje de verdad, de esperanza.
Dios. Si vamos a Juan 11:43. Vemos el poderoso mandato de Dios, el poder de Dios, aleluya, a través de Jesucristo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Es el poder de Dios, aleluya. Es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que Él es Dios soberano sobre todas las cosas, aún Él es Dios y Señor sobre la vida y sobre la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Ese es lo que la iglesia tiene que entender, que nuestro Dios no es un diosecito, es el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, el alfa y la omega, el principio y el fin, el creador de todo. Es Dios, aleluya. Ese es mi Dios. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios al cual yo tengo que servir. Ese es el Dios al cual yo tengo que hablar. Yo necesito de Él cada día, como necesito respirar. Necesito de ese Dios poderoso en mi vida. Necesito escuchar su voz a través de la palabra. Necesito alabarle, porque así saco ese montón de energía, Señor, aleluya, que siento dentro de mí, de gozo, de alegría que hay dentro de mí por lo bueno que ha sido Dios conmigo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Diciéndole entonces al paralítico: levántate, toma tu cruz y vete a tu casa. Ese es el Dios poderoso que Él quiere que nosotros entendamos, que nosotros conozcamos, con el que nosotros vivimos. Cuando dijimos al principio que Dios moraba en nosotros, pues ese Dios poderoso que mora en ti es el mismo que le dijo a este hombre: sal fuera, que le dijo al paralítico: levántate y anda. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué nos encogemos? ¿Por qué nos asustamos cuando viene hasta un resfrío en nuestra vida? Es la voluntad de Dios que conozcamos ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, que entendamos que Él es maravilloso para ti y que tú no puedes vivir sin Él. No podemos vivir sin ese Dios maravilloso, sin ese hombre maravilloso. No podemos vivir. Aleluya. Y lo dijo el apóstol: para mí el vivir Cristo. es Cristo. Amén. Pero eso es algo que no conoce la gente que está en el mundo. La gente que todavía se encuentra en ese pantano no pueden entender estas palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo logran entender, no lo logran comprender, porque todavía no ha sido quitado el velo. Pero usted y a mí, que el velo nos ha sido quitado, tenemos que entender esta realidad, que si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, moriremos en Él. Amén, Gloria a Dios. Pero tiene que entender esta verdad. Vivir. Si vivimos, vivir nuestra vida es para Él. No podemos. Hay muchos que estamos muertos en vida porque no vivimos la vida para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y lo dijeron muchos. ¿Cómo se decía? Ya se me fue la palabra. Maranateros. Los que andaban pandereteros era la cosa. Muchos pandereteros en las esquinas de los barrios cuando yo era niño decían y gritaban todo el tiempo, y uno le decía: ahí va el aleluya, ahí va el panderetero, porque decían eso. Para mí el vivir el Cristo, para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia, decían ellos. Uno los escuchaba, y como uno era cristiano pero no era el de los pandereteros, uno decía: amén. Pero cuando entendemos esta realidad de que si tenemos que vivir una vida para Cristo, significa que si vivo para Cristo, entonces significa que voy a vivir una vida plena para Él, que todos los días tengo que hablar con Él, que todos los días tengo que hablar de Él, que todos los días Él tiene que vivir en mí y yo ser un reflejo de ese Cristo maravilloso. Aleluya. Para poder ver los frutos en mi vida,
para poder vivir una vida de gloria en gloria. Amén. Hermano, es que usted no entiende que yo tengo. Y se ponen unas edades. Hermanos, si a los 80 años apenas está empezando. Alaba. Porque si vamos a las escrituras, mejor dejémoslo ahí. Hay quienes empezaron a los 100 años. Empezaron a crear a esa hora. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero nosotros tenemos que descubrir a ese ser maravilloso, a ese Dios maravilloso, a ese Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Vivir cada día como... Aquí nadie, porque tenga 10 años o porque tenga 90, puede decir que no sirve, que no puede, porque Aleluya. Dios tiene un propósito para tu vida todo el día. Gloria a Si Dios. estás vivo, hay un propósito en tu vida. Amén, Si Señor. respiras, Aleluya. algo tienes que hacer para el Señor. Amén. Porque el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo, y si estoy respirando, estoy vivo, y si tú quieres ser así, aleluya. Él lo dijo, sean imitadores de mí. Sean modestos. Sean imitadores de mí, dijo el apóstol, como yo lo soy de Cristo. Hasta el último suspiro, el sirviendo al Padre. Aleluya. Gloria a Hasta Dios. tu último suspiro, Gracias, Señor. sirve a tu Señor. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Glorioso Dios, aleluya. Ahora que esta maravilla sin igual, el amor de Dios, este hombre maravilloso en el cual hemos estado hablando durante todo este rato, se ha adueñado, se ha apoderado de tu vida. Cuando dicen amén. Aleluya, amén. Porque Él se ha apoderado de mi vida. Sí, Señor. Muchas veces cantamos ese canto que decía, Cristo ha tomado mi vida, no la puede dejar. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerda Félix? Es un niño, ¿verdad? Muchas veces decimos, Cristo ha tomado, ya la hermana sí se lo sabe bien, ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que Él se apodere de tu vida, que Él se apodere de ti y que no te deje ni un instante. Que donde tú estés glorificando a Dios. Que en todo momento estés exaltando el nombre del Señor. Recordemos que no podemos dormirnos. No podemos seguir titubeando. No podemos vivir en este mundo simplemente o existir en este mundo. Las plantas existen. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tenemos el poder del Señor en nosotros. Somos templo, tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, eres templo del Espíritu Santo de Dios. Eres templo. Quizás cuando te ves en el espejo no te ves muy bonito, pero eres templo del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Quizás no te sientas muy bien, pero eres templo del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que sea siempre así. Que lo entiendas, que comprendas que si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, aleluya, y recibiréis poder, dice la palabra. Es el poder de Dios. Santo. No es el poder tuyo. No es tus fuerzas, no son tus fuerzas, ni tu sabiduría. Es el poder de lo alto que viene sobre ti. Bendito, aleluya. El Señor dice, les doy la vida eterna, nunca perecerán. Nadie podrá arrebatárselos de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos los reyes y todo lo que puede existir. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Porque el Padre y yo, uno somos. Juan capítulo 10, versículos 28 al 30. Eso es lo que el Señor nos ha dado en esta tarde. Vamos a ponerlo de pie. Gloria a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Aleluya.